Hace unos 20 minutos regresé del cine, estaba viendo El Brutalista y dije, no, ya hay que filmarlo mientras la impresión está muy fresca, porque la película es brutal, brutalista, brutal, verdaderamente, desde su propia estructura. Me encantó que en esa película larguísima de 3 horas y algo, apareció ese intermedio como si estuvieras en el teatro, que de por sí es una relación con la obra de arte que me encanta. Ir a un museo, por ejemplo Louvre, ¿no? Que un museo grande que es imposible visitarlo en un solo día. Tú puedes ir, hacer pausa, tomar tu cafecito. Igual acá me encantó eso, me pareció algo muy romántico y muy artístico a la vez. Cuando estaba regresando ahora del cine, estaba reflexionando que los edificios tienen mucho en común con los seres humanos. Igual envejecemos, igual tenemos arrugas, igual tenemos nuestras fracturas internas. Y hay una cosa muy curiosa, que todos estilos arquitectónicos en cualquier época siempre estaban reflejando el estado evolutivo del ser humano y todos los procesos que estaban aconteciendo en la sociedad. Y dije, wow, me encantaría a través de esa prisma ir viendo en qué estado ahora estamos, ¿no? Como la humanidad, porque esta película me pareció un manifiesto muy preciso sobre la sociedad contemporánea. Me gustaría mucho hoy ir conectando ese estilo brutalista y platicar con ustedes cómo este estilo brutalista verdaderamente refleja los procesos psicológicos que pasamos ahora. ¿De qué se trata ese estilo brutalista? ¿En qué contexto nace? ¿Y qué similitudes tiene con la filosofía existencial? El brutalismo nace a mediados del siglo XX como una respuesta a la devastación total de las ciudades europeas después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Entonces las personas, la humanidad, estaba pensando cómo podemos reconstruir todas esas ciudades porque necesitamos seguir viviendo. Y el concreto o el hormigón pareció un material relevante para poder hacer esa reconstrucción de una forma más rápida y más económica, porque obviamente ningún país europeo podría invertir muchísima plata en aquel entonces por las razones racionales, ¿no? Las guerras completamente destruyeron no solamente las ciudades, sino que también economías. Y el concreto pareció un material bastante adecuado para poder ir recuperando las casas, los edificios institucionales del gobierno, etcétera. Y el brutalismo es un estilo muy específico porque el brutalismo hace enfoque en todas las estructuras internas del edificio. Si nosotros vamos a agarrar cualquier otro estilo, ya sea Art Deco o barroco, o por ejemplo los edificios de Renacimiento, siempre los arquitectos estaban tratando de ocultar las estructuras internas, mostrando la parte linda, la parte bella del edificio para que este edificio pueda atraer atención, encantar, etcétera. Y eso no pasa en el estilo brutalista, porque ahí la meta es muy distinta, es mostrar lo crudo, lo honesto, lo verdadero, porque la pregunta después de la Segunda Guerra Mundial, uno, ¿qué es la belleza? ¿Podemos nosotros hablar de la belleza como tal? ¿Existe la belleza en este mundo después de 2 guerras mundiales? ¿Podemos tener ese derecho de hablar de la belleza? Si la humanidad y el espíritu humano nos pudo llevar a esa devastación, a esa destrucción total, ¿no? Entonces, los arquitectos, los artistas, los filósofos empiezan a repensar el concepto de la belleza en general. Por eso lo crudo, lo verdadero, empieza a domar en el espacio, tanto intelectual como en el espacio físico. Y cuando estoy diciendo este crudo y honesto, ¿por qué? Porque se considera que también toda esa mentira, todo lo superficial,
nos llevó como la humanidad a esa destrucción, ¿no? Que no pudimos ni llegar al acuerdo y la voluntad de un individuo que tenía muchos problemas internos, algunos flujos internos que llevaron al ego a, bueno, destruir, conquistar, y ya sabemos todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y se dijo que, bueno, no necesitamos más edificios que están embellecidos. ¿Por qué deben estar embellecidos? Vamos a mostrar lo verdadero, lo crudo, vamos a sacar todas las entrañas literalmente del edificio, y si el edificio está hecho de hormigón, eh, entonces hormigón es hormigón, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos poner algo más para hacerlo más lindo? No más mentiras, no más manipulaciones. Y aquí me pueden decir, Polina, pero ¿qué manipulaciones? ¿No es una exageración que un edificio puede manipular? Y la verdad que no. Me gustaría hablar entonces ahora de otro estilo arquitectónico que era en algún momento histórico una herramienta propagandista, una herramienta bastante manipulativa. Es el estilo barroco, porque en el siglo XVI, en el momento de la Reforma Protestante guiada por Martín Lutero, sucedió que la iglesia empezó a perder muchas personas, ¿no? Porque después de esa reforma se dieron cuenta que la iglesia se está manipulando a la gente, quiere agarrar el poder, quiere tener ese dominio. ¿Dominio? Quiere domar las mentes de las personas, quiere hacerlas dependientes, ¿no?, de la iglesia, y obviamente la gente se fue. Y lo que hizo la iglesia católica fue algo muy interesante. El estilo barroco fue justo esa herramienta para poder atraer otra vez a las personas a la iglesia. Por eso todas estas formas que sobresalen. Si van a ver a una iglesia de barroco, ahora les voy a poner varias fotitos, todo el tiempo las formas afuera están muy abundantes, están tratando con estas formas y al mismo tiempo el contraste, atraer, invitar. Estas formas son muy seductoras. ¿Por qué? Porque verdaderamente querían atraer atención de la gente que estaba pasando por la iglesia para que puedan entrar. Obviamente en aquel entonces no existía ni televisión y la mente no estaba tan agobiada por las imágenes. Las únicas imágenes que la gente común podría ver es en la iglesia, ¿no? Como tenía ese acceso. Por eso obviamente esa herramienta fue bastante, tuvo mucho efecto, ¿no?, sobre las mentes de las personas comunes. Así que si van a leer un poco más, el estilo barroco fue muy político. No es solamente un desarrollo arquitectónico del pensamiento arquitectónico o ir evolucionando algún estilo artístico. No, tenía una meta muy precisa y sirvió como propaganda. Y el brutalismo es un contraste completo al barroco, ¿no? Es todo el tiempo mostrar la esencia verdadera del edificio. Todo lo que está adentro se muestra afuera. No necesitamos embellecer nada. Igual como decían los existencialistas, ¿no? Sartre, Heidegger, Camus estaban hablando mucho de que el ser humano debe enfrentar la realidad cruda, tal como es. No necesita inventar algunas ilusiones o ideas que lo pueden desviar de la percepción adecuada, de la percepción real de este mundo. Otra cosa obviamente es cómo estás relacionándote con este mundo real. Si te reaccionas con el dolor que no puedes manejar, si te empiezas a anestesiarte, pero los existencialistas dijeron que mientras estamos escapando de esa realidad cruda, estamos creando las burbujas que nos pueden llevar a las guerras, nos pueden llevar a las catástrofes, que el ser humano verdaderamente no le va a encantar, ¿no?, en el futuro, como ya vimos con la Segunda Guerra Mundial, con la Primera Guerra Mundial.
creo que es algo que resuena hasta ahora, ¿no? Embellecer nuestros cuerpos, todo el tiempo ir cambiando lo superficial en nuestra apariencia es parte de, ¿no? Es regresar a esta filosofía del barroco. ¿Por qué tratamos de ser tan impecables a nivel de, por ejemplo, nuestro cuerpo? Si seguimos esa metáfora ser humano y el edificio, ¿no? Porque nosotros queremos manipularlo al otro, ¿no? Queremos atraerlo, queremos conquistarlo de cierta forma. Entonces el brutalismo no lo hace y sigue esa filosofía existencial de enfrentarlo, ¿no? Tal como es esta realidad. Y no hay ningún escape ahí. Y aquí entra en el escenario la película El Brutalista, porque ahí Laszlo Toth está llegando a los Estados Unidos y él, por sentir este choque con la cultura que es completamente ajena, él no puede encontrar su lugar en aquella sociedad, no puede construir las obras que estaba acostumbrado de crear en Europa, porque él fue el arquitecto que hacía las obras del estilo brutalista y llega a los Estados Unidos y ve que no está muy bienvenida esa arquitectura. Lo que empieza a suceder es una cosa muy interesante en general. Si vamos a ver la historia, el brutalismo como tal no tenía una bienvenida en los Estados Unidos, y no es solamente porque fue un estilo nuevo y siempre como cada nueva cosa enfrenta una resistencia. No, no solamente por eso, sino que porque la base conceptual del brutalismo mmm, choca mucho con la base identitaria de la cultura de los Estados Unidos. Y ahora vamos a ver por qué esa película, como ya he mencionado, para mí es un manifiesto de la sociedad actual, de ese choque de varias percepciones de este mundo. Y haciendo acá un disclaimer, cuando voy a decir los Estados Unidos es porque adentro de esta película se habla de los Estados Unidos, pero en la realidad siento que es una tendencia muy global. Entonces, ¿por qué el brutalismo no coincide mucho con la cultura estadounidense o por ende con las tendencias globales actuales, ¿no? Porque en Estados Unidos en aquel entonces, y bueno, ahora igual, reinaba mucho individualismo, ¿no? Construir tu propio sueño americano, tu propia casa, competir todo el tiempo con la persona que está al lado, ganarlo y construir tu propia fortuna, ¿verdad? En comparación con el estilo brutalista que tenía la base social como colectivista, por así decirlo, porque la arquitectura brutalista siempre estaba buscando generar los espacios comunitarios para poder generar ese diálogo entre las personas, porque se vio que la voluntad de un individuo puede lastimar a mucha gente. Igual otra vez repitiendo como pasó en la Segunda Guerra Mundial. Por eso se consideraba que necesitamos instaurar este diálogo para que la gente ya no vive adentro de un modelo competitivo, sino que empiece a colaborar, empiece a conversar y quizás construir algunos nuevos conceptos de coexistencia. Y en los Estados Unidos eso fue completamente distinto. Cada persona estaba luchando por su propia cuenta sin ninguna gana de entrar en un diálogo con el otro, porque sabía que si tú ganas, yo pierdo, ¿no? Este juego de zero sum game, ¿no? Como es en español. El juego de suma cero, creo. Uh. Entonces, individualismo, consumismo, ¿no? Algo que nosotros todo el tiempo necesitamos consumir. ¿Por qué? Porque alguien necesita crearlo, crear su propio negocio, su propio producto para crecer, para competir, para ser mejor que el otro, para pretender, etcétera, etcétera, etcétera.
Y también fue una cultura y es una cultura ideal, ¿no? En apariencia. Todo el tiempo estamos viendo y si vamos a prestar atención a los anuncios, a la publicidad de los 60, 70, estas sonrisas impecables, los cuerpazos sin ningún defecto, obviamente crear, ¿no?, este sueño americano, a dónde ir, qué ideales alcanzar, todo eso no permitía a un ser humano abrirse, ¿no?, sino que vivir todo el tiempo con una fachada pulida, que el brutalismo no lo puede permitir, ya lo sabemos. El brutalismo está por mostrar lo crudo, lo verdadero del edificio, y por ende también como existencialismo estaba hablando lo crudo, lo verdadero del ser humano. Y en eso conceptualmente el brutalismo no coincidió con los Estados Unidos. Por eso cuando estamos viendo dentro de la película que Laszlo Toth está luchando de mostrar su propio arte, de construir las obras, que nadie valora esto, eso provoca un escándalo más bien, se entiende por qué. Y en la figura de mecenas, que en algún momento empieza a invertir en las obras de arte de Laszlo, se muestra todo este arquetipo que les estaba hablando ahora, porque él está invirtiendo no porque él verdaderamente entiende sobre las tendencias actuales en la arquitectura, sino que él ve que la biblioteca que en algún momento le construyó Laszlo empieza a agarrar la fama en los periódicos, que todos escriben, etcétera. Él dice, bueno, yo voy a mantener o nutrir esa reputación como la persona que verdaderamente aprecia las obras del arte, porque este mecenas es una persona que vive adentro de una burbuja. Él salió, como entiendo, de una familia que no tenía muchísima plata, y él pensaba ganar la reputación y también atención, el amor de las personas a través de la plata. Y cuando nosotros ganamos con la plata, atención, el amor de otras personas, obviamente es muy frágil, ¿no? Y la pregunta es por qué después la gente se queja, ¿no? Me aman exclusivamente por plata. Es que inicialmente eso fue la intención, ¿no? Recibiste lo que querías. Y estamos viendo que él todo el tiempo está rodeado por mucha gente, está haciendo fiestas gigantes, pero ninguna de estas personas verdaderamente le interesa, ¿no? Le interesa tener esas personas al lado suyo como este símbolo de respeto, de lo respetado que él es, ¿no? Pero verdaderamente él no puede entrar en ningún contacto profundo, humano, con estas personas. Y hay un episodio muy interesante, una escena muy interesante, cuando él invita a Laszlo adentro de a una fiesta en su casa, y están hablando, este mecenas le está compartiendo toda su vida y Laszlo solamente está escuchando, no hay ningún diálogo. Parece que esta charla fue una de las primeras después de mucho tiempo, cuando nadie básicamente lo escuchaba. Y alguien lo interrumpe diciendo, mira qué hermosa la biblioteca que construyó Laszlo, vamos a hablar del arte, etcétera. Y el mecenas se irrita porque obviamente no le interesa tanto hablar del arte, sino como de él, y que el arquitecto ahora tan reconocido, o la fama del cual empieza a crecer, está hablando con él y está escuchando su propia historia, ¿no? Tiene toda esa atención de esta persona supuestamente talentosa, y este mecenas tiene muchísima envidia a ese arquitecto, ¿no? Como quiere estar cerca a la persona que verdaderamente tiene talento y no solamente el amor por plata como el mecenas. Y bueno, cuando vives en esta cápsula no hay ningún lugar a honestidad, al contacto mucho más profundo con otro ser humano. Y cuando nuestra mente está tan conquistada por los conceptos capitalistas de competición, parece que cada cosa que voy a compartir, mis emociones, ideas, etcétera, pueden ser usadas contra mí. Entonces mejor no, voy a mantener la fachada pulida, voy a mantener la sonrisa artificial,
y todas las emociones las guardo adentro porque no hay ninguna persona que no las experimente, sino que hay personas que no las expresan. Entonces el enojo, la envidia, todas las emociones supuestamente negativas empiezan a acumularse adentro y sí o sí van a encontrar su salida. Lo que pasa con este mecenas, él envidia tanto a Laszlo, a su poder de conectarse con otras personas, de construir amistad, de poder sentir la belleza de arte, de tener algo irracional. Entonces por un lado lo irrita, por otro lado admira esa capacidad de Laszlo, porque él básicamente lo único que aprecia en su vida es el dinero, ¿no? Y tiene diálogos con las personas exclusivamente cuando puede obtener algo, puede ganar dinero, construir negocio, etcétera, pero no hay diálogos irracionales, ¿no? Exclusivamente porque me gustaría compartir un rato con esta persona. Entonces, cuando van a Italia para elegir el mármol para la construcción que estaba haciendo Laszlo, eh, el mecenas aprovecha de un estado muy frágil y muy vulnerable en que está Laszlo y lo viola. Y esta agresión sale de una forma muy violenta. Y Laszlo lo que hace es también parte del estilo brutalista de mostrar todo lo crudo, todo verdadero. Él, por más que está construyendo la obra que está encargada por este mecenas, a él no le importa eso, él está construyendo su obra de arte. No le importa que de vez en cuando el mecenas lo limita en los recursos, por ejemplo, no le permite construir los techos tan altos diciendo que es muy poco racional, pero Laszlo sigue insistiendo, hasta dice que bueno, no importa, voy a invertir mi propia plata y voy a invertir la plata que voy ganando, mi sueldo, a, a esta obra maestra, ¿no? A lo que estoy construyendo, lo que sorprende tremendamente al hijo de mecenas diciendo, ¿cómo tú vas a invertir tu sueldo en la construcción de un proyecto? Es algo tan irracional, pensalo bien, etcétera, porque para una persona del mundo capitalista es algo completamente irracional, es un negocio, tú ganas plata, disfruta tu plata, ¿qué te importa qué altura tienen los techos? Pero para Laszlo, y teniendo en cuenta que es un arquitecto brutalista, es muy importante mostrar en el edificio su propio dolor. Él ahí está metabolizando todo el dolor de su escape de Europa, su expulsión de Europa, su separación con su esposa durante muchísimo tiempo, su estado a lo largo de mucho tiempo en los espacios donde le deprivaron de la libertad. Entonces, para él estos techos tan altos es un símbolo de que no importa cuán encerrado puedes estar, todo el tiempo tienes chance de ver mucho más alto, como este ascenso no solamente físico, sino que también interno, espiritual, que siempre tienes esa capacidad de mirar al cielo, mirar al techo, ¿no? Por más que puedes estar encerrado, pero este movimiento interno sí o sí puede suceder. Por eso en el edificio que él está construyendo en este terreno del mecenas, él corta el espacio de este edificio en unos espacios muy chiquitos, como si fueran unas celdas, pero por otro lado los techos son muy altos, desproporcionadamente altos. Para él es este metabolismo del dolor que él experimentó, y por ende ya el arte se convierte en una herramienta de digerir este dolor. Y a él no le importa tanto el dinero, no le importa tanto todas las limitaciones del mecenas. Él hace como necesita porque para él es vivir este dolor, mostrarlo. Y en nuestra cultura contemporánea, no solamente en los Estados Unidos, pero obviamente en aquel entonces en los Estados Unidos, y si hablamos de la actualidad ahora, hay mucha anestesia,
porque las personas tienen muchísimo, nosotros, ¿no? Tenemos muchísimo miedo al dolor. Cualquier dolor que aparezca en la cabeza, en el estómago, en el alma, nosotros vamos a las farmacias que afortunadamente y sorprendentemente están abiertas 24 horas y compramos estas píldoras que nos alivian el dolor. Igual le pasa a Laszlo cuando él entra a los Estados Unidos y no tiene ningún chance de realizar inicialmente sus obras, no puede volcar todo este sufrimiento en la arquitectura como lo hacía en Europa. Él empieza a tener la dependencia de las drogas y empieza a anestesiar todo el dolor que le provocó expulsión de Europa, separación de su esposa y también el choque que él tenía a nivel ético con los Estados Unidos. Entonces en esa película también se muestra cómo hay dos maneras como podemos relacionarnos con ese dolor. Por un lado, o hasta más, por un lado tú puedes anestesiarte como es de costumbre en la sociedad contemporánea. No quiero sentir ese dolor, dame la píldora, quiero olvidarlo, hacerme la vista gorda. Enciéguenme con estas píldoras que me alivian el dolor porque no lo quiero sentir, no lo puedo soportar, no tengo herramientas como manejarlo. Otro método es de mecenas. ¿Cómo lo hace? Él también no presta atención a todos los procesos internos, corrientes de su psique, corrientes que pasan por su psique, sino que él dice que todo bien, él está construyendo negocio, no quiere pensar sobre estas cosas y después toda esta acumulación de no prestar y no atender a tiempo ese dolor se vuelca en una agresión pasiva hacia las personas que lo rodean, agresión no tan pasiva, la violencia hacia Laszlo y también como él no puede aguantar a él mismo porque al final de la película no sabemos qué pasó al mecenas y bueno, eso no les voy a contar porque también me interesaría cómo ustedes pueden interpretar ese final, ¿no? ¿Qué le sucedió? Pero también podría ser que él no aguantó toda esa presión interna. Y la tercera salida es muy interesante, es enfrentar el dolor y ir buscando e encontrando las herramientas cómo podemos manejar el dolor. Y me parece es algo mucho más sano que otros dos métodos, ya sea anestesiarte o no ver el dolor y esperar hasta que se acumule y después va a haber una explosión tremenda, sino que Laszlo también en parte encuentra esa herramienta en el arte, ¿no? Él construye un edificio que no es solamente edificio, no es solamente alguna arquitectura, un edificio más, no, es una representación de su vida, de todo lo que sucedió, porque para él no hay otra forma de poder alquimizar este dolor, materializar este dolor que construir este edificio. Y siento que lo que verdaderamente nos va a hacer inmunes al dolor es no evitación, sino que elaborar e encontrar las herramientas que verdaderamente me pueden servir. Entonces, si yo internamente sé que lo más difícil para mí no es caer, sino que levantarme, pero no hay ningún problema porque yo tengo herramientas, entonces en el futuro no me va a dificultar cometer errores, no voy a tener miedo a eso porque yo sé que hasta si voy a hacer un error y yo sé cómo internamente manejarlo, porque ahora hay muchas personas que dicen, no sé, tomamos el ejemplo de las relaciones personales. Uy, pasé por un drama tan gigante, tan profundo en las relaciones que ya no quiero construir ninguna pareja, ya no quiero enamorarme porque verdaderamente duele. Y no es eso, no es eso decir que voy a evitar varias situaciones que me pueden causar el dolor. Uno, porque no podemos controlar eso, ¿no? El dolor llega cuando no lo esperamos, hasta si tratamos de controlarlo todo. Y otro, eso significa rechazarte una aventura. Y en ese momento siento que eso es muy importante y el arte puede ser una herramienta muy poderosa que no solamente les puede ayudar a metabolizar el dolor, sino que también
permitir esa libertad, permitirse esa aventura en el futuro de poder cometer errores, de poder lanzarse en los lugares que no siempre parecen seguros. Así que creo que es el momento de preguntarnos verdaderamente, nosotros queremos la vida brutalista y queremos seguir el ejemplo de los existencialistas y enfrentar la realidad como es y al mismo tiempo tener herramientas como enfrentarla y no volvernos locos sin anestesia, sin anestesiarnos, o queremos la vida de barroco, ¿no? Todo el tiempo tener la máscara encima, todo el tiempo fingir que somos buenos, sonreír cuando queremos llorar. Y bueno, eso me gustaría saber cómo ustedes sienten su vida, cómo la están experimentando y qué internamente sienten, qué estilo arquitectónico para ustedes es mucho más cercano, quizás a nivel estético o quizás a nivel más interno, porque esta serie de mis vídeos que es sobre arte justo fue diseñada porque sentí que el arte tiene mucho que decir sobre nosotros, toda la filosofía que rodea el arte y bueno, el brutalismo me parece que nos mostró una clase muy profunda. Hay que entender y reconocer todas nuestras heridas, todas nuestras fracturas internas, darles lugar y quizás estar orgullosas y orgullosos de estas fracturas y percibirlos como las obras de arte en el lugar de tener todo el tiempo el maquillaje puesto. Así que bueno, eso lo que quería platicar hoy del brutalismo y de la película El Brutalista. Siempre les pido si me pueden poner un like, escribir un comentario, me ayudaría mucho y me daría mucho más motivación de compartir así en crudo, sin preparación, estos videos de lo que me está pasando en la vida, de lo que estoy pensando mientras estoy atendiendo a mis pacientes y también mientras estoy encontrándome con varias obras de arte. Bueno, nos vemos.